Muy bien. Ahora, ¿ya requeriste al contador? ¿Ya se actualizó una excepción de revisión secuencial? Este caso de que la documentación sí es suficiente. Bueno, me llevan a cabo una visita domiciliaria, la autoridad puede tardarse 12 meses. ¿Por qué? Porque no aplica la conclusión anticipada de la visita domiciliaria. Por la excepción. Así es. Entonces, este es otro aspecto de legalidad que puede presentarse, pero tal como está redactado ahorita, pues es muy difícil que se presente. Muy bien. Muy seguramente todo este tipo de situaciones tendrán que hacerse valer en ocasiones, Toño, en medios de defensa, si se llega a la determinación de un crédito fiscal y es la opción, y así lo decide el contribuyente, de defenderse. ¿Tú qué consideras, Toño? ¿Cuáles serían los principales aspectos a considerar en estas revisiones? Esto en miras de anticipar la defensa, o cuáles serían los posibles elementos de ilegalidad que un contribuyente podría hacer valer en un medio de defensa. Es importantísima tu pregunta, y nosotros siempre los abogados tratamos de trabajar de la mano con los contadores desde la etapa oficiosa, no cuando ya les determinaron un crédito fiscal. Desde la etapa oficiosa para ir preparando la defensa, ¿no? Afinándola. Incluso hay ocasiones, hay que decirlo aquí abiertamente, que por ahí se les ve un término a la autoridad, ¿no? Y tú sabes que la notificación debe de hacerse, de un oficio de observaciones debe hacerse con citatorio, y si no está representante, si está representante legal, se puede llevar a cabo el tratado de proceso no moral. Pero si no está, debe dejar citatorio y después al día siguiente presentarme para notificarlo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que nos avisen para, en su caso, si el último día no se presentó a la autoridad, pues que no esté el representante legal, para que dejen citatorio, al día siguiente se presenta y ya está fuera de plazo, ¿no? Entonces, yo destacaría los aspectos principales de legalidad de la revisión de dictamen. Uno, la inaplicación del inciso C, que dentro de la revisión de dictamen, antes de irse directamente con el contribuyente, le soliciten determinada información al contribuyente. Número dos, es revisión de dictamen, no revisión de toda la contabilidad. No me pueden pedir a mí, contribuyente, toda la contabilidad en una revisión de dictamen. Número tres, la contabilidad le pertenece a la empresa, no al dictaminador. Es ilegal que le soliciten eso. Número cuatro, ya le solicitaron esa información, y no nos olvidemos que lo que normalmente piden son estados de cuenta bancarios. Suponiendo, sin conceder, que pudiera hacerlo la autoridad, bueno, funda y motiva debidamente tu oficio en el artículo 48, último párrafo, que establece la facultad de la autoridad para solicitar estados de cuenta bancarios. Número 5, ver si se actualiza un supuesto de revisión secuencial. Primero. Número 6, que motiven y funden debidamente por qué se van con el contribuyente, ¿no? Número 7, que si existe las excepciones para la revisión secuencial, de estos 6 supuestos que vimos, que la motiven y la funden correctamente para dirigirse directamente al contribuyente y no agotar la revisión secuencial que hemos platicado. Y por último, hay que recordar que el inicio de unas facultades, la notificación debida del ejercicio de las facultades de comprobación por parte de la autoridad, en concreto la revisión de dictamen, tiene 2 consecuencias jurídicas importantísimas. Una, suspende el plazo de caducidad. ¿Qué caduca? La caducidad es la pérdida del ejercicio de un derecho por el mero transcurso del tiempo, a cargo de la autoridad. ¿Qué caduca según el artículo 67? La facultad determinadora y sancionadora del fisco. La de comprobación no caduca, aunque en última medida lo que pretenden con la comprobación es determinarme y yo sancionarme. Se suspende el plazo de caducidad cuando me notifican el ejercicio de esta facultad de comprobación, y se termina la suspensión cuando dictan la resolución determinante del crédito fiscal. Esta es una consecuencia jurídica importantísima de la debida notificación, de ahí la importancia de la debida notificación del inicio de la facultad de comprobación, en concreto revisión de dictamen. Y 2, cuando una omisión es descubierta por las autoridades fiscales, el pago que se haga con posterioridad al inicio de esta revisión ya no es espontáneo. Y así lo dice el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, ya no será espontáneo cuando el pago se haga de manera extemporánea, pero que ya haya mediado requerimiento de parte de la autoridad. Y también ese artículo 73 menciona que no será espontáneo el pago que se haga con posterioridad a los 10 días de la presentación del dictamen, cuando en el dictamen se contenga una omisión de contribuciones. Excelente. Eso sería, como a manera de conclusión, Miguel, los aspectos de legalidad
más importantes a considerar. Que hay que considerar, y como ustedes ven, son muchísimos aspectos de legalidad. Lo cual nos lleva a que la autoridad tampoco la tiene fácil en el desarrollo de esta forma de revisión. Totalmente, yo siempre lo he dicho de este lado, como abogado litigante, y se lo digo a mis alumnos de la Universidad Panamericana, que es más fácil, y lo reconozco, mi labor, destruir que construir. Dicho sea de paso, pues digo, a mí me encanta el fútbol, y ganan más los medios ofensivos, los centros delanteros, que los centrales o los medios de contención, ¿no? Entonces, ahí la tiene medio difícil la autoridad, hay que aceptar. Claro que sí. Toño, pues fíjate que aprovechando la ocasión que te tenemos por aquí, quisiéramos hacerte 1.000.000 de preguntas más, pero sin embargo el tiempo no nos daría para esto. Quisiéramos aquí, también por sugerencia del auditorio que nos escucha, que nos pudieras comentar un poquito, cambiando un poquito de tema, acerca del estímulo fiscal que hay en cuestiones del cine, por el antecedente que tenemos, sabemos que tienes tú, particularmente al que se refiere el artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sí, mira, Miguel, este estímulo fiscal, hoy por hoy, es el único estímulo fiscal en la Ley del Impuesto sobre la Renta que realmente funciona. ¿Y por qué? Entró en vigor en 2008 este estímulo y ha ido avanzando también en un poquito de reformas y de reglas de aplicación de este estímulo, pero en concreto se limita a lo siguiente: los contribuyentes pueden aportar dinero a una producción cinematográfica nacional y, ojo, se entiende como pago de impuestos sobre la renta. Es un crédito fiscal, no es una deducción. Muchas empresas que no entendían el estímulo, porque los cineastas lo iban a explicar, cineastas, con todo respeto, o sea, mucho cine, pero ¿qué vas a ver de impuestos sobre la renta? Claro. Se acercaban a las empresas y le decían, no, ¿yo qué voy a andar gastando en el cine? Prefiero hacer un gasto de mercadotecnia, un gasto de publicidad, un gasto indispensable para el desarrollo de mi actividad. Ojo, la deducción va en la base gravable. Este es un crédito fiscal, está limitado al 10% del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio inmediato anterior. Esto es, si en 2011 yo tuve un impuesto sobre la renta a cargo de 10 millones de pesos, en 2012 puedo meterle 1 millón de pesos al cine y se entiende como un pago de impuestos sobre la renta. Ahora bien, cuando surge el estímulo, Miguel, primero había un tema de financiamiento. Decían las empresas, está padrísimo. O sea, en lugar de pagar impuestos a la renta, le meto al cine, fomento la cultura, claro, ¿no? Con esto todo está creciendo mucho el cine nacional, y además tengo un tema de publicidad gratis. ¿Por qué? Porque no se le puede regresar al contribuyente nada, ¿eh? O sea, esto está hecho para fomentar el cine nacional, no para que los empresarios se hagan más ricos. Entonces, pero lo que sí puede hacerse, y está permitido, es que tenga publicidad dentro de esa película. Y esa publicidad, pues, cuesta. Y aquí le está costando 0 pesos, claro, porque es impuesto sobre la renta. Cuando surge este estímulo, primero estaba la acreditación hasta el anual, lo que tenía un problema de flujo para las empresas. Bueno, yo te lo doy en abril del 2012, ¿no? Te lo voy a dar en abril del 2012, pero lo voy a acreditar hasta marzo del 2013, no le entro. Se implementaron reglas de aplicación que aplican directamente con provisionales. Entonces no hay problemas de flujo para la empresa. Y lo pueden ir agotando en el ejercicio en que lo dieron y hasta los 10 ejercicios inmediatos posteriores en caso de que haya un remanente. Entonces, es el mejor estímulo que existe en la Ley del Impuesto a la Renta. También había una duda de si era ingreso acumulable o no este estímulo, con lo cual lo hubiera hecho nugatorio. Claro. Hubo un versito satánico por ahí que decía que sí era ingreso acumulable. Pero después corrigió el legislador y en 2010 dice claramente, a partir de 2010 dice el artículo 226 en ley, dice, este crédito no es sin ingreso acumulable. Entonces queda clarísimo que no es un ingreso acumulable, que es un crédito fiscal y que va únicamente contra impuesto sobre la renta. No va contra IETU ni contra impuesto al valor agregado. Y de ahí que se haya fomentado tanto el cine nacional, hayan salido tantas películas. Está limitado también a que cada empresa aporte 20 millones por proyecto, y del estímulo fiscal en general que Hacienda destina al año son 500 millones de pesos al año. Que dicho sea de paso, desde que entró en vigor se ha agotado los 500 millones de pesos. Y también por eso el comité, que es un comité interinstitucional, el que aprueba cada proyecto, que está formado por Conaculta, INCINE y el SAT, son muy estrictos en la aprobación de los proyectos, ¿no? Tienen que venir con cierta calidad, con un presupuesto consolidado, etcétera, para que
sean candidatos a la aplicación de este estímulo fiscal. ¿Qué tal si nos abundas un poquito en el poco tiempo que nos quedan, los pocos segundos que nos quedan, Toño, sobre cuáles serían los lineamientos que tendría que cumplir un contribuyente para poder hacer esta aportación y verse beneficiado por el estímulo? Sí, el contribuyente tiene que escoger primero algún proyecto que le interese, y lo que tiene que cumplir es fiscalmente es el famoso 32D. Debe de solicitar una opinión vía internet del 32D, que no es otra cosa más que la respuesta del SAT que está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, porque solamente los que estén al corriente pueden acceder a este estímulo, okay, ¿no? Reunir determinada documentación, actas constitutivas, determinadas cartas que incluso están publicadas ahí en la página del IMCINE, y una vez reunida toda esa documentación, se presentan. Justo en este mes se están presentando la primera sesión de toda la recepción de los proyectos, se hacen 2 veces al año, y el comité interinstitucional lo aprobará o no, lo publica más o menos en julio, y te están dando un certificado de pago de impuestos. Sí. Cuando yo recibo el certificado de pago de impuestos por esa cantidad, yo eso lo puedo aplicar ya contra provisionales y lo agrego a mi declaración anual. Y es de ahí que surge la idea. Nosotros, yo soy abogado fiscalista, pero mi socio, el licenciado Enrique Patiño, fue el que desarrolló esta idea como abogado fiscalista, y de ahí que nosotros tengamos una sociedad en materia de producción cinematográfica, pero no es que seamos cineastas, sino que somos abogados fiscalistas, y fue aprovechar la existencia de este estímulo, ¿no? Entonces, así es la historia de la evolución legislativa de este estímulo, con las reglas de aplicación y cómo está hoy por hoy, y esperemos que en el siguiente sexenio, sea quien sea el que esté, pues siga existiendo este estímulo, porque ha funcionado bastante bien. Y que sería muy importante para seguir fomentando el cine en México, ¿no? Que de alguna situación por situaciones de antaño han quedado resultados, ¿no? Y está dando resultados. Ahora vemos por ahí al inicio de las películas que de repente se anuncian algunas empresas, y como muy bien dices tú, pues es un poco de publicidad también para las empresas sin un costo propiamente, ¿verdad? Es correcto. Y por el contrario, pues estamos hablando que hay una intervención de cuestiones fiscales. Lamentablemente para nosotros, Toño, se nos ha acabado el tiempo, pero de verdad que ha sido un honor tenerte por aquí con nosotros. Muchas gracias. No, pues te agradezco infinitamente. Muchas gracias a nuestro auditorio. Que haya podido ser ordenado en la exposición. Eran muchísimos puntos que abordar, y muchas gracias por la invitación, y quedo a sus órdenes. Con toda seguridad, y muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos nuestros amigos, que tengan una excelente tarde. Gracias por acompañarnos en su programa. Muchas gracias, Miguel. Pues muy bien.